El Eterno le continúa bendiciendo una vez más, amado hermano. Hoy vamos a comer plato fuerte, pero en verdad muy fuerte, porque hoy vamos a estar hablando de interpretación bíblica. Vamos a estar dándole unas pautas para la misma interpretación de las Escrituras, esperando en el Eterno que estas herramientas les sean de muy buen provecho para su estudio bíblico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar definiendo es sana doctrina. ¿Qué se considera sana doctrina dentro de lo que es el contexto bíblico? Nosotros podemos decir que sana doctrina es el dejar atrás el dogmatismo y regresar a los dichos y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador. Podemos decir entonces que regresar a la sana doctrina del primer siglo, de hecho los apóstoles, es el primer paso que nosotros debemos hacer. Es decir, ponernos en contexto con relación a qué recibieron los destinatarios originales de parte de los autores, que fue lo que ellos escucharon. Entonces, precisamente esto que vamos a estar haciendo hoy, dándole pauta para la interpretación bíblica, es para intentar llenar ese espacio y que usted pueda tener algunas reglas de hermenéutica para que pueda mejor leer y estudiar las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos un versículo que nos sirve de partida, que es Juan 5:39, donde nuestro Señor y Salvador Yeshua, que conocemos como Jesucristo en traducciones de la Biblia, nos recomienda que escudriñemos las Escrituras. No solamente que nos conformemos con la lectura, sino que hagamos una investigación profunda con relación a los aspectos fundamentales que están dentro de nuestras Biblias. Entonces, esa es la primera recomendación. Entonces, algo también vamos a estar compartiendo unas máximas, o sea, unos pensamientos básicos que van a estar alrededor de esto, y es que nosotros somos enviados, y como enviados tenemos que entender lo siguiente: que cuando alguien es enviado a entregar un mensaje, esa persona está hablando con la misma autoridad de aquel que lo envió. Es por esto que un enviado ha de entregar el mensaje exacto, pues se puede correr el riesgo de que la voluntad del que ha enviado el mensaje no llegue correctamente. Es decir, que el particular interés del mensajero es comunicar con eficacia y fidelidad el mensaje. De no ser así, se podría correr el riesgo de desviar parcial o totalmente a quienes escuchan el mensaje. Por eso es tan importante que nosotros tengamos bien claro las reglas de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña a nosotros en Gálatas 1:8 lo siguiente, y es que si aún nosotros o un ángel del cielo nos anuncia otro evangelio diferente del que nos ha sido anunciado, sea anatema, o sea maldición. Gálatas 1:8. El peligro de desviar el mensaje. Por eso es la importancia de nosotros poder tener con claridad la interpretación bíblica. Entonces, el hombre no determina bajo ninguna circunstancia su sistema de creencia. Debe ajustarse diligentemente a la voluntad, oiga bien, de las Escrituras, a la voluntad de aquel que inspiró absolutamente todas las cosas que están en la Escritura. Entonces, eso es una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta. Otra también que debemos tomar en cuenta es: quien no permanece en lo que ha dicho el cielo, no va a permanecer. Es la importancia de nosotros poder comunicar el mensaje tal cual fue dicho, sin agregar absolutamente nada. Entonces, nosotros debemos entender, mi amado hermano, algo importante. Estamos dando como unos tips de cosas que debemos entender, que debemos de tomar en cuenta, y es que nuestro sistema de creencia, es decir, lo que se aplica en todas las iglesias, tiene que estar enfocado dentro del marco bíblico. Entonces, si nosotros decimos que nuestra Biblia, nuestro manual de fe y conducta, debemos afincarnos en que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta, y hacer una investigación seria con relación a los aspectos fundamentales de la fe. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de una doctrina cristiana, ¿qué estamos hablando? De una doctrina cristiana.
Lo que nosotros estamos hablando con relación a este punto, mis queridos hermanos, es que son los aspectos fundamentales de la fe desde una perspectiva denominacional. Usted va a esta iglesia tiene una cosa diferente, la otra piensa alguna cosa, esto es lo que aquí manejamos, la otra dice esto es lo que manejamos acá, lo que manejamos acá. Entonces lo que conviene en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo es que cada uno de nosotros se concentre en realmente una doctrina bíblica centrada en lo que fue dicho. Entonces, ¿en qué debemos estar todos conscientes? En que debemos tener una conciencia bíblica. Entonces, cuando tenemos ese tipo de conciencia bíblica sin dogmatismo, son los fundamentos de la fe enseñados desde la perspectiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los apóstoles. ¿Ok? Entonces, aquí ocurre algo muy tremendo, y es que todos tenemos una Biblia, todos tenemos un solo Dios, todos tenemos un Salvador y todos tenemos el Espíritu Santo. Pero ocurre algo muy curioso con todo esto, que teniendo las cuatro cosas en común más importantes que todos los creyentes debemos tener, como son estas cuatro ya mencionadas, no nos ponemos de acuerdo con relación a lo que debe estar enseñando cada uno, sino que cada quien elige qué va a enseñar y cómo lo va a enseñar. Entonces, esto es muy importante poder entender esta parte, pues en estos últimos tiempos nosotros debemos encontrarnos solamente enfocado en lo que son las escrituras, sin ningún tipo de pensamiento particular y privado o interpretación particular y privada de la escritura. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos bíblicamente muchos de los conceptos que están en las escrituras, nuestro sistema de creencia en muchos casos podía tambalear. ¿Por qué? Porque hay muchas personas haciendo interpretaciones particulares y privadas de muchísimas cosas, y eso se ha pasado de generación en generación y de generación en generación. Y sacar esa pequeña molestia que se ha ido traspasando generacionalmente errónea resulta un poco cuesta arriba. Pues si usted viene predicando algo que no es lo que la persona tiene concebido en su mente, usted va a ser mal visto. Esto no es nada nuevo, le pasó en los tiempos de nuestro Señor y Salvador, cuando los fariseos tenían su sistema de creencia particular y privado de interpretación de la Escritura, donde ellos se inventaron un sistema legislativo, donde ellos crearon normas y todo este tipo de cosas, muy alejados de una certeza escritural. Pues el choque vino cuando el Mesías se pronunció con relación a todo esto, y vemos los ejemplos en Mateo 23 y en Mateo 15. Estudie ese capítulo de Mateo 23 y de Mateo 15, y usted va a ver cómo el Mesías choca con ellos por su sistema de creencia. Entonces, una cosa que nosotros debemos hacer importantísima con relación a todo esto es lo que hacían los hermanos en Hechos 17 de 10 al 11, que Pablo iba y le enseñaba, pero ellos no se conformaban solamente con lo que Pablo le enseñaba, sino que ellos diligentemente buscaban en las escrituras para ver si lo que Pablo le estaba enseñando era tal cual. Es decir, nosotros no le podemos decir amén de buenas a primeras a todas las cosas que nosotros escuchamos sin antes hacer una auditoría escritural y pesar cada una de las cosas por la misma escritura. Esas son cosas que son vitales para nosotros poder tener una conciencia clara con relación a los aspectos fundamentales de la fe. Entonces, vamos a calentar los motores con relación a este punto de interpretación bíblica. Por ejemplo, nosotros tenemos en Juan 1:41. Juan 1:41, Biblia en mano, esté agarrando las notaciones pertinentes del lugar para que esto le quede claro. Esto va a estar en las redes, pero es importante que usted tenga cada una de estas notaciones claras. Dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Ok? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ok, cuando nosotros vemos esto, que traducido es el Cristo, obviamente estamos hablando del griego.
En el lenguaje griego, esa fue la palabra que ellos buscaron para hacer un equivalente en el idioma, que traducido es el Cristo. Pero realmente, si nosotros tomamos el término hebreo como Mesías, Mesías quiere decir una persona que ha sido ungida con aceite sagrado para ser rey o para servirle a Dios. Entonces, la idea de hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo, es un poco, diríamos, es la manera de cómo le llegó etimológicamente el significado de la palabra a los griegos. Pero originalmente esto debió haber quedado como hemos hallado al Mesías, al Mashiach, que traducido es el ungido. Esa sí es la traducción más fidelina de este versículo bíblico, Juan 1:41. Entonces, seguimos calentando un poquito los motores con relación a la interpretación bíblica. Ya estamos en la parte de fuera de contexto. Esa parte se llama fuera de contexto. ¿Qué es algo fuera de contexto? Algo fuera de contexto es una interpretación bíblica que no está basada en una realidad bíblica, sino en algo, en un pensamiento particular y privado, o en una mala interpretación, ¿ok? Por ejemplo, ¿a qué llamamos o nos referimos nosotros a descontextualizar o hacer una mala exégesis? Eso es hacer interpretación bíblica sin tomar en cuenta la cultura, uso y costumbre, lingüística y el contexto. Cuando nosotros ignoramos todo esto por completo, mis amados hermanos, vamos a estar produciendo Dios Padre Eterno de la Gloria. Es que en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar todo esto que estamos hablando, no se puede hacer una interpretación bíblica sin pensar en lo cultural, en uso y costumbre, lingüística y contexto. Si nada de esto se toma en cuenta, mi amado hermano, vamos a estar produciendo unos errores doctrinales tan severos, y eso ha pasado a lo largo de los tiempos, que no se toman en consideración ninguno de estos aspectos, sino que se ignoran por completo el contexto del versículo o del libro en particular que se está tratando, se está estudiando, se está leyendo. Y eso es un poco catastrófico, mi querido hermano. Entonces, hay algo que se llama contexto histórico. Muchas veces hay historias dentro de la Biblia que no se pueden entender si nosotros no vemos qué pasó en un tiempo atrás, 1, 2 años, 10, 20, 30, 50, 100 años atrás. Nosotros tenemos que tener un conocimiento pleno de las Escrituras, pues hay muchas interpretaciones de las Escrituras que se van a basar en conocer el contexto histórico y el contexto inmediato de cada versículo que nosotros estamos leyendo. ¿Qué es el contexto inmediato? El contexto inmediato es cuando yo estoy leyendo un versículo o un párrafo bíblico, yo tengo que analizar todo lo que está, y como diríamos en palabras más fáciles, sobre el párrafo que yo estoy leyendo, el párrafo que estoy leyendo y lo que sigue después del párrafo que estoy leyendo, para poder tener una idea completa del asunto en cuestión. Pues si obviamos el contexto, es decir, el momento exacto, histórico, cuáles eran las situaciones en las cuales se estaba dando la historia, cuál era la situación religiosa, política, de guerra, cultural, en la que se está dando la historia. Si yo ignoro todo eso, yo me voy a perder de hacer un análisis, una interpretación adecuada. Entonces, en Juan 4:9 dice, porque los judíos y los samaritanos no se la llevan bien. Eso es cuando nuestro Señor y Salvador tiene el encuentro con la samaritana, se produce esta palabra. Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. ¿Por qué tú me pides agua a mí siendo tú judío? Le dice la mujer samaritana. Entonces, si nosotros estamos haciendo un análisis o estamos predicando con relación a ese tema,
y no hemos explicado el asunto de por qué los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien, no vamos a poder dar una explicación clara con relación a esa idea que está emitiendo esta señora. ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se la llevan bien? El asunto de que los judíos y los samaritanos no se la llevan bien era porque los israelitas tenían una clara conciencia de que los samaritanos eran gentiles paganos. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Pues nosotros vemos el contexto histórico en Segunda de Reyes 17 del 24 al 40. Nos damos cuenta en realidad por qué se produce esta palabra, por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Porque claramente los israelitas entendían que la gran mayoría de ellos en un tiempo determinado fueron asentados en esa parte de ahí y fueron tomados de pueblos paganos, y cada una de esas personas que habitaron en ese lugar llevaron sus deidades a esa región. Entonces, cuando usted lee el contexto de Segunda de Reyes 17 del 24 al 40, eso le va a dar respuesta porque ellos no se la llevaban bien. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que nuestra perspectiva tiene que estar alineada a la perspectiva de nuestro Padre Todopoderoso. Aquí hay algo muy tremendo para explicar eso, y es en Éxodo 32:5, cuando se dio el asunto de hazme un becerro porque ya Moisés parece que se murió, no viene. Dice en la escritura, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Dios. ¿Usted oyó lo que dijo Aarón? Mañana será fiesta para nuestro Padre. Pero ¿qué dice en el 32:7? En el 32:5 Aarón dice que va a ser una fiesta para Dios. Los que están armando, los que están preparando. Pero en el 7 dice, entonces dijo Dios a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Para los que están en el campamento era una fiesta, según Aarón y compañía, por acciones. En la mente de Dios había una corrupción. Entonces, podríamos estar nosotros en el mismo asunto, que una cosa para mí significa algo, pero no necesariamente eso es la perspectiva de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la información que nosotros estamos manejando, con la información que tenemos, con la información que estamos transmitiendo a otras personas. Entonces, en este punto, mi perspectiva tiene que estar alineada a la perspectiva de Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos en avanzada. Un caso muy importante es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Nosotros tenemos un caso muy contradictorio con relación a las Escrituras, y es que la mayoría de las tradiciones, o las personas que siguen las tradiciones, ellos enfocan a tres personajes que aparecen en el nacimiento: Melchor, Gaspar y Baltasar. Le conocen como los tres reyes magos en la tradición. Ahora bien, ¿realmente llegaron estas tres personas cuando nuestro Señor y Salvador nació? ¿Fueron tres? Lo único que tenemos establecido fue que llevaron tres tipos de regalos, pero que fueran tres, eso está dudoso, porque son gente que vienen de Babilonia cruzando todo el desierto, tres personas nada más cruzando el desierto, con tanto cargamento de oro, mirra, incienso, un cargamento muy caro. Estaban propensos a ser asaltados por cualquier banda de ladrones en el desierto. Entonces, lo más lógico, disculpen, era que una compañía de astrólogos viniera de aquel lado. Pero que fuera ese mismo día es lo cuestionable. ¿Qué nos dice Lucas 2 del 12 al 16? Nos relata que a los pastores fue que se les dio el aviso de que había nacido el Salvador. Y los pastores se dirigieron donde estaba el niño y encontraron ellos al recién nacido, en griegos, albretos. Ellos encontraron al niño recién nacido. Pero ¿qué sucede? Que en Mateo 2:11, los astrólogos encuentran al niño. En griego se dice alpaidión,
al niño. Cuando se dice en griego paidion, estamos hablando de una personita, ya que pasa de 1 año y 6 meses, o 1 año y 6 meses, pero que ya ha echado su dientecito, ya camina, hace esto, es el niño. Entonces, en Lucas 2, del 12 al 16, ellos encuentran al bebé, o sea, al recién nacido. Pero en la casa, cuando llegan los astrólogos, encontraron al niño 1 año y medio aproximadamente después. Entonces, toda esta historia está fuera de contexto por donde quiera que usted la ve, pero la tradición no ha enseñado eso y la gente se deja guiar por la tradición. Incluso hay personas creyentes que han recibido a nuestro Señor y Salvador, tienen su nacimiento y ponen en su nacimiento a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, y creen seguramente que esos 3 personajes fueron para esa fecha. Cuando digo que creen mucho, seguramente es porque ya yo he tenido la oportunidad de dar el taller de interpretación, y muchas personas lo han afirmado. Vamos a estar entrando, amado hermano, en lo que son las pautas de interpretación bíblica en este momento. Entonces, ¿cuáles serían esas pautas importantes para nosotros tomar en cuenta en el momento de analizar cualquier versículo bíblico? Son las siguientes. Primero, debemos tener varias versiones de la Biblia. En medio de ella tiene que aparecer una Biblia de estudio. ¿Por qué eso es importante? Porque hay Biblias que tienen un tipo de lenguaje más viable que otro, y es bueno tener un abanico de oportunidad de interpretación bíblica más amplio de acuerdo a cada una de las versiones de la Biblia. Entonces, no es recomendable tener una sola Biblia de cualquier versión que usted tenga, sino poder tener varias. Y ahorita con las aplicaciones que hay, que usted puede cargar varias versiones de la Biblia en su celular, pues resulta un poco más fácil esto. Entonces, hay que entender también, en el segundo lugar, que la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres, y estos 40 hombres vivieron en un contexto distinto uno del otro. ¿Qué no dice eso? Entonces, que nosotros debemos analizar las escrituras dependiendo del contexto en que se dio cada una de ellas, de acuerdo a cómo Dios habló dentro de su contexto. Es decir, debo conocer cuál era la situación en general, que lo que es el contexto, en la que se dio el libro, en la que se habló, en la que se establecieron ciertas cosas para poder tener entendimiento. Entonces hay que entender eso, que cada uno de ellos vive en un contexto diferente, pero todos pudieron escribir tan sorprendentemente alineado a la voluntad de Dios, que no cabe dudas de que la palabra fue inspirada por Dios. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Esto implica lo siguiente, que no podemos interpretar la Biblia en su totalidad según nuestro concepto o nuestra mente occidental del siglo XXI. Pues la Biblia no se escribió ni en Venezuela, ni en Dominicana, ni en Colombia, ni en ninguno de estos países, ni en Estados Unidos en el 2024, sino que la Biblia se escribió en un tiempo histórico que ya pasó, y nosotros ponernos en contacto y en contexto con cada una de las costumbres, usos, cultura, religión y contexto general y la lingüística del momento que se dé la historia, va a ser vital para poder entender todas las cosas que están en la Biblia. Entonces, uso y costumbre del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Debemos conseguir un manual para nosotros poder entender cuáles eran las costumbres, pues la Biblia no fue escrita en nuestro tiempo y debemos entender los tiempos en los que se escribió la misma, tanto la parte primera del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, también hay otra cosa que debemos conocer, son los hebraísmos. Los hebraísmos son palabras muy propias
del lenguaje hebreo que fueron traducidas literalmente, que no se pueden interpretar literalmente, son como los idioms o las idiomáticas en inglés, o los dominicanismos o los venezolanismos, que son palabras muy propias de su lenguaje cotidiano en cada uno de los países, que no pueden ser interpretadas por una persona que no conozca la cultura del país en cuestión. Entonces, también tenemos que conocer lo que son las figuras retóricas o figuras de dicción. Cada una de estas figuras no es interpretada literalmente, sino que debemos buscar la real interpretación de cada una de ellas. Tenemos el símil, tenemos la fábula, entre otras, la prosopopeya, y así cada una de ellas. Y debemos de entenderlas cada una, pues ellas aparecen siempre en las Escrituras. Entonces, tener conocimientos de geografía e historia de Israel es imprescindible para entender muchas de las cosas que se dan en la Escritura, así como también la historia de la iglesia, cómo surgieron cada una de las cosas y cuál ha sido la evolución hasta el día de hoy. También debemos conocer a plenitud lo que es el Pentateuco o la Torá, que se tradujo como la ley. Debemos tener un conocimiento claro de todo eso, pues esta es la escritura o la primera escritura o la base de todo lo primero que se escribió. Entonces debemos tener conocimiento de ello. También debemos estudiar los profetas. Tenemos que tener un estudio profundo de los profetas. Esto nos va a dar a nosotros mucha claridad en nuestros tiempos, nos va a dar mucha claridad también con relación al ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador. También nos va a dar mucha claridad con relación al futuro ministerio que Él va a estar ejerciendo en el milenio. Entonces tenemos que conocer y ampliar el abanico profético en todos los sentidos. Una parte muy importante es que debemos conocer a nivel de la cultura el contexto de las fiestas, qué significa cada una de las fiestas, por qué se dieron cada una de ellas y cuál es el marco profético a la cual toca cada una de ellas. Les diré que el marco profético a la que toca cada una de ellas es a la persona de nuestro Señor y Salvador. La fiesta de la Pascua en los tiempos nuevos testamentarios simbolizan la muerte de Jesucristo. Los panes sin levadura, su muerte y entierro. Primicia, su resurrección. Y el día de Pentecostés, ese último gran día, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, se estaba celebrando cuando Dios le entregó al pueblo por primera vez lo que era la palabra escrita, los mandamientos. ¿Okay? Entonces esto es muy importante poderlo conocer. Por ejemplo, en Mateo 14:12 nosotros tenemos algo que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quiere que celebremos la Pascua? Aquí hay algo tremendo, porque cuando nosotros leemos en Levítico 23, específicamente en Levítico 23:5, está instituida que el día 14 del primer mes es la Pascua. Y en esa fecha es que se sacrifica el cordero. Pero el día siguiente, el día 15, es panes sin levadura. O sea, son dos festividades completamente distintas. Entonces, Levítico 23:5, institución de la Pascua. Levítico 23:6, institución de panes sin levadura. No es viable decir el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Eso es un error de traducción que se dio. Esto ha sido ya corregido por muchas versiones de la Biblia, pero todavía hay versiones tradicionales que mantienen ese mismo error. Cuando usted estudia la institución de la fiesta, se da cuenta que son dos acontecimientos completamente distintos en dos fechas diferentes. Entonces, Dios habló para ser entendido. En esto de que Dios habla para ser entendido, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es lo siguiente. Perdón. Y es que hay cosas de las que Dios nos deja en las Escrituras que no nos da explicación ni nos dice lo por qué. Ese tipo de cosas nosotros no podemos buscar en la pata, no podemos buscar el por qué, no le podemos buscar porque Dios simplemente no lo dijo.
Un ejemplo de eso es por qué Dios tiene cierto grupo de ángeles en prisión y de oscuridad y hay otros ángeles caídos que andan por ahí haciendo y echando broma a los demonios. ¿Por qué? Porque hay ángeles caídos en prisión y hay ángeles caídos, demonios que andan echando la broma, que andan echando el jueguito. Y hay los predicadores que hablan con relación a eso. De eso usted y yo no podemos hablar. ¿Por qué? Porque Dios no habló. Solamente Dios dijo, a esto lo tengo aquí y permití que hayan otros afuera. Pero en realidad, una explicación que usted le pueda dar por qué Dios hizo eso no lo podemos encontrar. Entonces Dios habló en un contexto preciso y particular. Cuando esta regla dice que Dios habló en un contexto preciso y particular, está estableciendo que cada una de las palabras que llegaron a los destinatarios originales de las escrituras llegó por un motivo en particular, y llegar a ese motivo en particular nos va a nosotros a darnos entendimiento con relación al versículo, al capítulo o al libro que nosotros estemos dando. Entonces Dios tampoco se contradice. Lo que sucede es que hay cosas que yo no puedo entender en un momento determinado. Eso es una regla tremenda. Algo que también tenemos que tener a mano es un diccionario de la Real Lengua de la Academia, pero también un diccionario bíblico. El de la Real Lengua de la Academia, para nosotros trabajar con nuestro idioma. Y el lenguaje, un diccionario bíblico para entender las palabras que son en griego, en hebreo o en arameo, que ahí están claramente explicadas. Conocer la sana doctrina, es decir, lo que enseñó nuestro Señor y Salvador como doctrina y lo que enseñaron los apóstoles. Conocimiento de las principales reglas de hermenéutica, estamos dando algunas por acá. Y con relación a la sana doctrina, al fundamento, dice Efesios 2:20, que cada uno debe, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor y Salvador. Usted no tiene doctrina, yo no tengo doctrina. Usted no puede decir, esta es la doctrina de esta iglesia, esta es la doctrina de aquella iglesia. No, hay una sola doctrina. Y esa doctrina está fundamentada en los apóstoles y en los profetas, siendo el ángulo principal nuestro Señor y Salvador. Entonces, nuestro Señor y Salvador, Yeshua, Jesús, y la Biblia están por encima de cualquier estructura religiosa o eclesiástica, como usted lo quiere decir. Es decir, que los conceptos fundamentales que la Biblia dice, lo que enseñó nuestro Señor y Salvador, es la estructura suficiente para cualquier persona. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Es decir, que una mala interpretación se convierte en una desinformación. Es importante saber por qué la Biblia dice algo. Y también es importante saber por qué la Biblia omite algunas cosas. Como en el caso de los ángeles caídos en prisión de la oscuridad y los que están afuera. ¿Por qué Dios no acabó con el diablo de una vez y lo mandó para la tierra y corrompió a Adán y a Eva? Eso es porque nosotros no podemos estarnos preguntando todas esas cosas. Porque eso cae dentro de las cosas que Dios omite, porque no nos edifican para la salvación en ningún aspecto. Pero lo que Dios dice y lo que nosotros podemos entender, eso va a afectar de manera positiva lo que es nuestra salvación, nuestra conducta para un miembro de la realeza, así que una persona que vive dentro de los parámetros del reino. La Biblia no tiene contradicciones. ¿Por qué la Biblia no tiene contradicciones? Porque Dios no se contradice. La Biblia lo que tiene son cosas que yo aún no he podido entender. Entonces es importante también en este punto por qué la Biblia dice esto, es decir, por qué la Biblia dice algo, por qué se emitió un juicio, por qué Pablo dijo esto, por qué fulano de tal dijo aquello. Es importante saber por qué se dijo eso y llegar a ese punto, entendiendo la parte profética, la parte de señales, la parte de cosas que tienen que por cumplirse, que ya se ven cumpliéndose en lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, amados,
Aquí tenemos una visita, una vez más, de la Mecha. Ya hay personas que la saludan por YouTube. La Mecha se ha vuelto una gata famosa. Le vamos a pedir a la Mecha ahora que se retire porque estamos trabajando. Váyanse para abajito, Mecha. Vuelva luego. Entonces, seguimos en lo que son las pautas de interpretación bíblica. Es importante, venga Mechita, quédese aquí ya, pero tranquilita. No establecer lo que pensamos, sino explicar lo que fue dicho. Eso es importante y es de vital importancia. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la regla de reglas. La Biblia se interpreta a sí mismo. Y hay cosas que hoy usted no puede entender, sí, pero con el tiempo usted la va a poder entender. Y esta parte lo que significa es que hay cosas que hoy yo la estoy leyendo y el mismo contexto, cuando yo esté leyendo, puede darme la respuesta, el contexto inmediato o el contexto histórico. Por eso que la Biblia dice por eso que el consejo dice que la Biblia se interpreta a sí mismo. Ya se retiró la anexo otra vez, seguimos trabajando. Entonces, ya que estamos hablando de interpretación bíblica y todo esto, ¿cómo podemos nosotros definir lo que es interpretar? Interpretar, amados hermanos, es aclarar o explicar el sentido de algo. Ese algo en cuestión para cada uno de nosotros es aclarar o explicar el sentido de las escrituras. Entonces, un ejemplo de eso nosotros lo podemos ver en Lucas 24:27. Lucas 24:27. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, interpretando él mismo las escrituras para que sus discípulos entendieran de qué se estaba hablando. Esto se dio camino a Emaús, cuando iban caminando por Emaús, que iban discutiendo, oye, mataron, lo crucificaron, y él se acercó, que están ustedes hablando, y se metió en la conversación. Entonces dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, le declaró por las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué hacía nuestro Señor y Salvador con las escrituras? Le aclaraba todas las escrituras conforme a lo que en ella está escrita. Le aclaraba el sentido de las escrituras, de todas y cada una de las cosas. Entonces, ese es el trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer, de aclarar el sentido de lo que estamos leyendo. Dios mío, la Mecha está hiperactiva, señores. Hoy la Mecha quiere salir por YouTube como quiera que sea. Miren qué lentitud, miren. Eso es buscando que uno la voltee, que le haga esto y que la deje ahí porque ella es un animalito muy tierno. Amén. Entonces, lo vamos a estar dejando en esta primera parte para seguir la segunda parte que tiene que ver con interpretación bíblica, ¿ok?